Seguimos aquí en Leyendo con el Autor, nuestro invitado de hoy, Hugo Mujica, y bueno, no se puede escapar del encuentro con su propia escritura. No quiero escaparme. No, en relación a lo que veníamos hablando, voy a leer una parte del libro de Trakl, un capítulo que se llama El Grito. Hay épocas en que la realidad se abre paso, pasa rompiendo, dramática o sutilmente, pero emergiendo, abriéndose espacio para mostrar lo que aún no mostró, no expresó, irrumpiendo, originando como lo que todavía no es. Lo primero que se resquebraja, se fractura, es la imagen de esa misma época, su forma, las categorías a través de las que hasta entonces se interpretó la condición humana, su estar en el mundo y ese su mundo. El escudo bruñido o el espejo sobre el que el ser humano busca reconocerse, reflejo en el que busca confirmarse. La uniteral imagen en y con la que esa época, como toda época, intentó detener la vida, asegurarla para sí, contenerla y también dominarla. Hay épocas en que la realidad se abre, armónicamente, como un fruto maduro, o violentamente estalla. Unas se abren, otras se parten. El continuo de la historia se rompe, la ruptura se instala. Hay épocas en las que toda ella es ruptura. Épocas enteras en que se vive sobre esa quebradura, ese abismo temporal. Se vive sin tierra firme sobre la que apoyar la necesidad humana de sostén. La ilusión humana de firmeza, la necesidad de seguridad, la mentira de olvidar su finitud. Son épocas en que pareciera que solo el arte tiene la capacidad de captar lo que pasa intuyendo, avisorando lo que llega, lo que aún no tiene nombre, de situarse en la delgada línea entre el miedo y la esperanza, la repetición o la creación. También de desnudar, mostrar las fisuras, incluso dilatarlas, plasmarlas, dar sentido al vacío, crear desde y en él, abrir espacio a lo que suele llegar solo y siempre después de que se abandonó toda seguridad, toda repetición. También, al fin de cada época se resquebraja el estilo, el arte con que esa época trató de dar forma simbólica al incontenible exceso de lo real. El expresionismo fue la respuesta, o la abierta pregunta, a un tiempo de rupturas, de inseguridad, de disolución y crisis, tiempo de Trakl. Las firmes formas del día perdían su luz, la ebriedad de las noches las confundía. No fue tiempo de amaneceres, sino de crepúsculos, ocasos. Es tiempo de noches y de marcadas sombras. Sin su antecesor, el impresionismo, positivista y burgués, hambriento de luz y brillo, buscaba atenerse a los objetos tal como se presentan. El expresionismo, su contestación, busca la intimidad del objeto, su esencia expresiva, su desborde, su excedencia, el derroche. El impresionismo fue latino, como tal, respondía al temple que celebra el encuentro acogedor de la naturaleza y el hombre, de ella y las facultades humanas que la contienen, sobre todo la intelectual. En el impresionismo, exagerando, la imaginación, es decir, lo subjetivo, estaba vedado. El impresionismo tuvo su propia hondura, pero careció de abismo. Su belleza fue complaciente, inofensiva. El expresionismo tuvo que ser germánico. Dijo el conflicto dramático de los oscuros instintos arrostrando el mundo y embebiéndose, enrojeciéndose en él. Dijo la vida y su trastorno, exaltado y doliente, nacido de ese choque, de esa conmoción. Ya no la línea que delimita, sino el color que irradia. No el halo de la comprensión, sino el estallido de la expresión. El exceso del lenguaje, su fisura.
la extrañeza y la diferencia de uno mismo para la comprensión de uno mismo, la encarnación con la enunciación. El expresionismo fue un exceso de lenguaje, y un exceso del lenguaje o es silencio o es un grito. Fue un grito. El grito no busca significar, sino expresar, salir. El grito es carne, no aliento. Porque el grito, a diferencia del lenguaje, no está ya allí, en el registro de la memoria, disponible para ser gritado. Cada grito es la primera vez. Cada vez es la voz del origen. Cada vez nos origina. El grito, y en el grito se nace, se inaugura carne. No era el tiempo de Apolo, dios de la luz sobre las potencias tenebrosas. Fue el regreso de lo reprimido, la vuelta de Dioniso, Anaximandro y su Apeirón. Fue la savia vital volviendo a romper la corteza. La serpiente regresa al paraíso, al mundo domesticado, tranquilizado, al mundo igual a sí mismo. Venida de la oscura entraña de la tierra, la serpiente retoma su diálogo con la luz. Es lo primordial, los instintos, no los principios, el contenido, no la forma. El expresionismo fue un giro. La metáfora de ese viraje podría ser la zarza ardiente, primero el fuego, después, en el ardor, la revelación, la voz. Ya no se busca conocer a través de la distante y fría luz de la razón, sino a través de la anarquía de los sentimientos. Es que no se buscaba saber, sino sentir, arder. El conocimiento y la razón, instrumentos de la burguesía, ya no lograrán captar lo que acontece. La nueva recepción, la nueva vivencia, será a través del dolor y el sufrimiento. La nueva percepción no será percibir, sino participar, y participar será padecer. Hacerse pasible a la realidad, a la crueldad de la realidad. Participar será partirse. El nuevo culto será la existencia intensa y extrema, a la emoción sentida y vivida. La naturaleza, fuerza que fascinaba y aterraba a los románticos, la diosa y madre, aparece ahora como una conjura de fuerzas amenazantes que acosan la subjetividad. El paisaje ya no son los valles ni las montañas, es la ciudad, sus hombres y sus mujeres, es la contradicción. Lo que el expresionismo plasme ya no será la belleza como sentimiento de armonía, sino el sentimiento fronterizo y abismático, el placer negativo de lo sublime. La ruptura de las amarras de la expresión al límite de lo bello, de lo asegurado. El soplo de la vida que hasta entonces exhalaba la belleza, aparece ahora como un bostezo en la boca del tiempo. Ya no se busca plasmar lo fascinante del ser o los dioses, ya lo domesticado, abrazado por el límite de la belleza, sino lo tremendo, su furor y temblor. El soplo de la vida fluyente, el soplo desatado, el huracán que arrastra y destecha, lo monstruoso e incontrolable, su abismo. Ya no se va a tratar de adecuación, sino de ruptura. No se trata de distancia contemplativa, sino de sumergirse, de implicarse, a veces, como en Trat, hundirse, ahogarse, pero también abismarse. Hugo Mujica, el autor que leyó. Ya volvemos.